Bienvenidos a una transmisión más de MDS, tu iglesia virtual. En este tiempo vamos a estar compartiendo nuestra lección de educación cristiana correspondiente al trimestre 2, ¿sí? Que es este lado del libro. Es importante conocer nuestro libro y bueno, para empezar a hacer referencia de que esta parte de este manual corresponde a lecciones que hablan sobre escatología cristiana. Son muy interesantes porque también son muy discutidas por diferentes puntos de vista dependiendo tipo de congregación. Pero en el caso de nosotros, el manual nos ayuda mucho a identificar qué es en lo que se cree en nuestra iglesia. Así que rápidamente vamos a ubicarnos en la lección número 5, ¿sí? De este lado, el cual lleva por nombre el rapto de la iglesia. Muy bien. Y una vez antes de comenzar vamos a hacer una oración. Recuerde que todo lo que nosotros estudiamos y expongamos debemos meditar y consultar al Espíritu Santo para que nos dé revelación de lo que quiere que nosotros entendamos, ¿sí? Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias porque nos permites amanecer con bien, nos permites ver el sol y queremos que en este tiempo tú estés con nosotros en esta lección, que tu Espíritu Santo nos ayude a escudriñar y a revelar lo que esta lección quiere mostrarnos. En el nombre de Jesús te agradecemos por esto. Amén. Amén. Muy bien. La lección número 5, el rapto de la iglesia, está basada en el texto bíblico escrito en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, verso del 13 al 18. Sí, me voy a permitir leerla para que podamos entender sobre qué trata esta lección. Bueno, la escritura dice así. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, del verso 13 al 18. Dice así: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Pero si creemos que Jesús murió, y así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no pereceremos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos y los otros con estas palabras. Muy bien, para comenzar, bueno, es necesario que nosotros como conocedores de la palabra entendamos que lo que nosotros estamos viviendo en este tiempo como iglesia, sí, son revelaciones, podríamos decir revelaciones finales o de los tiempos finales. Entonces, como iglesia nosotros conocemos y sabemos que el día del rapto o del arrebatamiento sí puede ser en cualquier momento. De acuerdo a los eventos bíblicos que han venido mostrando, estamos viviendo en el tiempo de la gracia y el próximo evento que sigue, ¿sí?, a la gracia es el arrebatamiento. Por eso nosotros tenemos que estar preparados. Por eso Jesús insta a que la iglesia debe estar preparada, porque no hay un día, no hay una fecha, no indica cuándo. Dice que solamente será instantáneo y ocurrirá. Entonces, como iglesia nosotros debemos estar preparados. Ok, vámonos a enfocar en lo que la lección nos dice, en lo que el manual desarrolla, para poderlo discutir un poco y tener un poquito más de entendimiento sobre este acontecimiento. ¿Sí? Bueno, ¿cuándo será la segunda venida de Cristo?, pregunta aquí el autor, y aquí mismo da la respuesta. Hay eventos que pueden anteceder al arrebatamiento, como es la apostasía, ¿sí?, en el cual pues muchos dicen que en los tiempos finales apostatarán de su fe. Estamos viendo un mundo en el cual pues cada vez la fe de creer en Dios, incluso de creer en un Dios, ¿verdad?, cual sea que fuera, está decayendo,
¿sí? La apostasía empieza a incrementar. Y bueno, la manifestación del hombre de pecado es otro evento que antecede al arrebatamiento. Muchas veces nosotros como iglesia tenemos que tener claro bien cuál es el orden de los acontecimientos. Podríamos a veces confundir el arrebatamiento con la segunda venida de Cristo. De acuerdo a lo que nosotros creemos, estos son dos eventos diferentes, porque el arrebatamiento se va a llevar a cabo antes, ¿verdad? Lo que nosotros creemos de la tribulación, ¿sí? Y la segunda venida de Cristo se refiere a que Cristo desciende con su iglesia para reinar en el milenio, ¿sí? Entonces recordemos que son dos eventos totalmente diferentes. Ahora, ¿por qué se llama arrebatamiento? ¿De dónde viene el que se le llame arrebatamiento o rapto? Bueno, vamos a analizar un poquito de la etimología de esta palabra. Ok, de acuerdo a lo escrito en la carta de Tesalonicenses, el escrito está hecho en griego koine. ¿Sí? La palabra que se utiliza en este tiempo para describir es la palabra griega arpa gesomesa, ¿sí? Que se traduce en nuestro español como seremos arrebatados, seremos llevados o seremos, frases parecidas, ¿sí? Referente a la Vulgata latina, ¿sí? Se traduce como rapiemur, ¿sí? Esta palabra viene de rapto. Es por eso que es correcto llamarle rapto o llamarle arrebatamiento. Cualquiera de los dos define este acontecimiento. Ahora, ¿por quién viene el Señor en el arrebatamiento? Pregunta el autor una vez más. Pues nosotros sabemos por quién viene, ¿verdad? Viene por la iglesia fiel que venció lo que Jesús dijo que tenía que vencerse. A grandes rasgos hace un resumen de lo que está escrito a las 7 iglesias en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3. ¿Sí? Recordemos que todas las iglesias son diferentes y a cada iglesia les dice en qué es lo que están fallando. Pero al final de todo, porque pareciera que las está condenando, pero al final de todo dice, pero si vencieres, y a cada uno le da una promesa. Esa promesa es para ti y para mí como iglesia. Entonces, nosotros debemos saber por quién viene el Señor. Precisamente viene por su iglesia. Que permanezca fiel. Eso es importante. Toda la iglesia debe permanecer fiel. Ese es el punto, ¿sí? Ahora, ¿cómo vendrá el Señor en el arrebatamiento? Pues lo dice Tesalonicenses, ¿verdad? Con voz de mando y con trompeta. ¿Sí? Viene con prontitud y certeza y viene para llevarse a su iglesia. Eso es lo que, por eso viene el Señor en el arrebatamiento. ¿Sí? Ahora, ¿cómo debemos prepararnos nosotros para el arrebatamiento? ¿Sí? Bueno, lo primero es permitiendo que el Evangelio ilumine nuestro corazón. ¿Sí? Si nosotros no aceptamos a Jesús en nuestro corazón, entonces pues no estamos preparados para el arrebatamiento. ¿Sí? Esa es una de las condiciones importantes. Debemos también permanecer fieles, como dice la palabra, en una vida en la que se caracterice la fe y el amor de Cristo en nuestras vidas. ¿Sí? También permitiendo que nuestra mente, ¿sí? Nuestro corazón estén atentos a cumplir con todo lo que Él nos ha pedido, ¿sí? Alejándonos de las situaciones que condenan, ¿sí? De los placeres de la vida, para buscar espiritualmente más a Él. Porque recordemos que cuando llegue el día, pues todo lo carnal terminará y dice la palabra que seremos transformados. ¿Ok? Viene una pregunta, bueno, un punto importante. Dice, opiniones sobre el momento del arrebatamiento. ¿Ok? Aquí es donde vamos a tratar de dar a entender cuál es la postura de la iglesia MDS, ¿sí? Que es en lo que nosotros creemos, porque nosotros sabemos que hay muchas posturas, ¿sí? Teológicas, escatológicas, y bueno, a partir de esas posturas nosotros nos vamos a ir guiando para entender un poquito más sobre lo que el autor quiere darnos a entender. ¿Ok? Bien. Bueno, recordemos entonces, el arrebatamiento lleva
conlleva 5 acciones importantes, ¿sí? 5 acciones importantes. La primera acción es que aquellos que están vivos, dice, y permanezcan hasta la venida, no precederán a los que están muertos. Eso es un punto importante. Aquellos que están vivos y permanezcan hasta que llegue el tiempo del arrebatamiento no van a preceder a los que están muertos. Acción número 2, los muertos en Cristo resucitarán primero. Eso es algo que tenemos muy claro, lo dice en la carta de los Tesalonicenses, capítulo 4, verso 16. ¿Sí? Acción número 3, los vivos y los muertos resucitados serán llevados juntos en las nubes para encontrarse con el Señor en el aire. Por eso es importante saber que la segunda venida de Cristo es cuando Él viene a la tierra con su iglesia. En este caso podríamos decirlo de una manera estricta, que Jesús no toca la parte de la tierra, sino que nosotros seríamos levantados con Él en el cielo, ¿sí? El punto 4 es el arrebatamiento. Ocurrirá en los tiempos en el que se cumpla la parusía, ¿sí? Y el punto 5 es la reunión con el Señor, permanecerá y así estaremos con Él para siempre. Lo dice en Tesalonicenses capítulo 4, verso 17. Estos 5 puntos o estas 5 acciones definen, ¿sí?, el evento del arrebatamiento. Ahora, ¿cuáles son las opiniones de las posturas que ya hemos analizado con anterioridad? Bueno, recordemos que existen 3 posturas o corrientes teológicas, las cuales dan ciertos puntos de vista sobre los acontecimientos finales. Tenemos por una parte la postura amilenarista, ¿sí?, la postura premilenarista y la postura postmilenarista. ¿Ok? Bueno, ¿qué es lo que cree la postura amilenarista del evento del arrebatamiento? Bueno, esta postura, recordemos que niega, ¿verdad?, el establecimiento de un reinado de 1000 años, sino que ellos definen el reinado de 1000 años no como años físicos, sino que pudiera ser años o diferente tiempo o un periodo diferente, ¿sí? Ellos combinan, ¿verdad?, o el momento del arrebatamiento va mezclado dentro de lo que ellos definen, ¿sí?, como una descripción figurada, ¿sí?, no una descripción literal, por lo cual pues no suelen usar el término rapto o arrebatamiento en lo que ellos definen como sus eventos finales. ¿Okay? En la postura postmilenialista o postmilenarista, ¿sí?, se cree que la segunda venida ocurre después del milenio, ¿sí?, en una época en la que hay ética, ¿sí?, y prosperidad, ¿sí? Ellos comúnmente ven el arrebatamiento, al igual que los amilenaristas, como sucesos que sucederán en un mismo evento, ¿sí? En un instante se combinan los eventos después del milenio. ¿Okay? Ahora, la postura premilenarista, ¿sí?, es una postura que habla que el arrebatamiento o el evento del rapto será antes del milenio de Cristo, ¿sí?, antes de que la segunda venida se establezca para reinar 1000 años Cristo en la tierra. El evento del arrebatamiento es antes de, ¿sí? Ahora, pero esta postura, ¿sí?, tiene diferentes corrientes todavía que nos van a ayudar a entender un poquito más, ¿sí? Porque antes del milenio ocurren algunos eventos que son importantes hablando escatológicamente, principalmente lo que es la tribulación, la gran tribulación, ¿sí?, o la semana 70 de Daniel. Ahora, ¿qué es lo que estas corrientes nos van a entender? ¿Sí? Vamos a ver algunas de ellas y vamos a identificar en lo que la iglesia, nosotros creemos, ¿sí? Bueno, tenemos por una parte la postura
Todas son premilenaristas, recordemos, pero así veces se dispersan en otras. La cual es la primera post-tribulacionista, ¿sí? Bueno, ellos creen que el prevento descrito en Tesalonicenses, ¿sí?, ocurrirá tras la manifestación del anticristo y al término de la gran tribulación. Quiere decir que la iglesia estaría pasando por los 7 años de gran tribulación, de tribulación y de gran tribulación, y que hasta termine la tribulación, sí, será que venga el evento del arrebatamiento. ¿Okay? Esta postura pues fue digamos definida ya en tiempos muy antiguos por muchas iglesias evangélicas y protestantes de la edad de la Reforma. Entonces esta postura ya tiene algún tiempo. Ahora veamos otra, la postura semi-tribulacionista, o también llamada midtribulacionista, ¿sí? La postura midtribulacionista considera que la iglesia pasará la tribulación, ¿sí? O sea, 3 años y medio de tribulación, y que antes de comenzar la gran tribulación estaríamos siendo arrebatados, como lo dice la carta de Tesalonicenses. Entonces, ellos creen que, recordemos, la semitribulación, la iglesia pasa los 3 primeros años y medio de tribulación, y antes de comenzar la gran tribulación, seremos levantados. Esa es la postura semitribulacionista, ¿sí? Existe otra postura que se llama postura de preira, ¿sí? Preira o preira de Dios, también definida así. Esta postura nos habla sobre los sucesos que están ocurriendo durante la tribulación y la gran tribulación, clasificándolos en los sellos, ¿sí? Este tiempo, o la semana 70 de Daniel, ellos la clasifican de acuerdo a los sellos que se van abriendo. Entonces, del 1 al tercer sello, ¿sí?, es que se le conoce como el principio de dolores de parto, la iglesia sí está presente. El segundo sello, del cuarto al sexto sello, denominados la gran tribulación del anticristo, la iglesia permanece todavía para pasar este tiempo de calamidad. Y antes, ¿sí?, entre el intervalo del sexto sello en adelante, llamado el día de la ira del Señor, la iglesia es levantada. Antes de llegar al día de la ira del Señor, la iglesia es arrebatada, pero va a tener que pasar por los primeros 5 sellos. Entonces, por eso se llama la postura preira de Dios, porque nos habla de que antes de que lleguen los tiempos, sí, de la ira del Señor en la tribulación, el rapto o el arrebatamiento existirá para la iglesia, ¿sí? Ahora, otra postura que es en la que nosotros como iglesia creemos es la postura pretribulacionista, ¿sí? Que creemos que el rapto ocurrirá antes de la tribulación o de la gran tribulación, ¿sí? Nuestra postura, sí, es reciente, no es de mucho tiempo, pero se remota a la parte del año 1830, ¿sí?, en la época en la que la Reforma protestante tomó fuerza en América. Entonces, estas son las posturas que se manejan la iglesia. Recordemos, vamos a tratar de dar un resumen. Existen 3 corrientes: amilenialista, postmilenialista y premilenialista. Las primeras 2 descartan al rapto, ¿sí?, como un evento aparte, sino que todo ocurre en el milenio o después del milenio. En el caso de la postura premilenialista, que es en la que nosotros consideramos que el rapto es un evento que ocurre antes del milenio. A su vez, esta corriente tiene diferentes posturas. La post-tribulacionista, que nos habla que la iglesia pasará por la tribulación completa y la gran tribulación antes de ser levantada. La postura
o semitribulacionista, que nos habla sobre que la iglesia pasará 3 años y medio nada más de de tribulación y será levantada. La postura preira de Dios, que nos habla sobre que la iglesia pasará la tribulación hasta antes de ser abierto el sexto sello o la ira de Dios, por eso se llama preira de Dios. Y la postura pretribulacionista, que nos habla sobre que la iglesia no pasará, ¿verdad?, por la gran tribulación y por la tribulación, y que será levantada antes de este acontecimiento, ¿sí? Entonces, bueno, para un poquito definir la aplicación, bueno, si nosotros creemos, ¿verdad?, que Jesús murió y que así mismo resucitó y que Dios lo puso por primicia de la resurrección, entonces nosotros creemos que si llegamos a morir antes de que ocurra este acontecimiento, pues resucitaremos y seremos llevados con Él. Eso es algo que tenemos que entender. 2, si nosotros estamos durante el proceso del arrebatamiento, nosotros tenemos que tener en cuenta que tenemos que vivir una vida fiel, ¿sí? Una vida fiel a lo que hemos creído. Cada día que tú te congregas en tu iglesia, hablan sobre cosas, sobre procesos, ¿verdad? El proceso de la santidad, de la santificación, el proceso de la fidelidad. Todos estos procesos debemos de tenerlos siempre claros y entendidos, porque no sabemos qué día puede ocurrir este acontecimiento y no me gustaría quedar, que la gente empiece a desaparecer y yo quedarme. Entonces, bueno, nuestra acción, ¿sí? A leer Mateo 24 del 40 al 51 y descubra la responsabilidad del creyente ante la venida del Señor, las virtudes que debe cultivar el creyente, la recompensa de ser un siervo fiel y el castigo para el siervo pues que no permanece en los caminos que Dios estableció. Ahora, ¿cómo esperar? Algo que nosotros tenemos que entender también es cómo esperar este evento, ¿sí? Porque a veces mucha iglesia se afana por pensar que el evento va a ocurrir ya y se afana y vive sin paz, vive intranquila. ¿Cómo la iglesia debe esperar este evento? Bueno, pacientemente, ¿sí? Yo me imagino que incluso cuando el Señor ascendió a los cielos y la iglesia primitiva empezaba a debatir en que cuándo vendría el Señor, pues vimos un tiempo, ¿verdad?, de desesperación en el que la gente empezó a vender todo, a dejar todo, porque pensaban que el Señor vendría pronto y ya pasaron 2000 años, ¿verdad?, y no ha venido. Pero eso no quiere decir que no vendrá. Él vendrá, pero lo que nosotros tenemos que hacer es esperar pacientemente. Sí, pacientemente. El Señor, nuestro Dios, tiene su tiempo. Mientras, nosotros debemos prepararnos y también algo importante es dar a conocer el mensaje de salvación. Porque todo el mundo debe conocer quién es Jesús y cada uno tomará su decisión. Debemos esperar confiadamente. Sí, la confianza en Dios, en que Él vendrá y que todas sus promesas se cumplirán, es algo que el creyente debe tener siempre. Sí, no solamente para este evento, sino para cualquier evento en la vida del creyente. Lo importante es confiar en que Dios está obrando y está haciendo. Debemos esperar este evento entusiastamente, ¿sí? O sea, no es un evento en el cual debe haber preocupación o intranquilidad, sino es un evento de fe, de esperanza. Sí, es un evento en el que el cristiano se ve premiado, el que realmente es cristiano, verdaderamente seguidor de Cristo, se ve premiado, ¿sí?, por haber peleado la buena batalla, como decía Pablo, haber corrido la carrera y terminarla. Debemos esperar también fielmente, ¿sí? Esto es algo que a la iglesia nos ha costado mucho, la fidelidad a Dios, porque a veces otras cosas toman lo que de parte de Dios es y rechazamos, ¿verdad?, lo que Dios tiene para nosotros. Entonces debemos de ser fieles y pues consagrarnos a Dios todos los días, ¿sí? Que no pase un día
en el cual nosotros no busquemos el rostro de Dios, no confesemos lo que Dios tiene, lo que nosotros hicimos, y que Dios puede perdonar todo, ¿sí? Sabiendo que diario tenemos que tener comunión con Él. Entonces, bueno, esta ha sido nuestra lección número 5 del día de hoy, el rapto. Si tienen dudas o alguna pregunta, pueden contactarnos ahí en el link de la página o por Facebook en MDS. Pueden encontrarnos también. Y bueno, pues para terminar, vamos a hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias porque esta lección ha sido de importancia para entender los eventos que se aproximan, pero también confiar, Señor, en que tú vienes pronto, en que debemos estar preparados para esta situación, para este evento, y que debemos tener fe y esperar pacientemente. Gracias por tu iglesia, donde quiera que nos estén escuchando. Queremos darles, estar orando por ellos en este tiempo de contingencia, sí, por esta enfermedad. Toca la vida de las personas que estén enfermas, Señor, trae sanidad a sus vidas y haznos sabios para entender este proceso por el que estamos pasando como humanidad. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Bueno, así nos despedimos. Que tenga excelente día y muchas bendiciones.